Buenas tardes con todos, amigos, hermanos que ya están conectados a un nuevo programa más. Aquí en Diálogos les damos la bienvenida a las personas que ya están conectadas. Voy a pedir por favor que nos avisen si el audio y todo está saliendo correctamente ahí en los comentarios. Y así damos también un tiempo a que nuestros hermanos se puedan conectar, a todas las personas que tienen que estar aquí presentes. De repente, si hemos invitado a alguna persona y le hemos pasado el link para que se conecte también, porque yo creo que lo que vamos a hablar hoy día es algo sumamente importante, ¿no? Para nuestra fe y también para las personas que quieren conocer un poco más de la palabra de Dios, porque no está de más. Es más, la Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo se pierde, se perdió. Y no es que el conocimiento esté lejano, sino que nosotros muchas veces no tenemos acceso, no buscamos, ¿no? Entonces, a veces sucede de esa forma. Y les digo, y les pido a los hermanos que ya están conectados que avisemos a las personas que ya comenzamos nuestro programa, que ya estamos en el aire y ya estamos listos para hablar del tema que hemos propuesto, Jesús y María, solo Cristo. Vamos a hablar acerca de este tema que es interesante. Yo he sido católico hasta más o menos los 16 años y con nosotros está también hoy día el pastor Tony, está con nosotros también para hablar acerca de este tema, a quien ya le damos la bienvenida. Pastor Tony, bienvenido una vez más a nuestro programa. Que Dios le bendiga. Buenas tardes, Buenas tardes, Pastor Liban. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí para poder colaborar y participar en este tema tan importante que esta tarde usted ha citado. Amén. Gracias. Y bueno, como estaba diciendo hace un momento, ¿no? Este es un tema muy importante. Creo que tendríamos las iglesias que hablar un poquito más acerca del tema, porque la verdad a veces no se toca, ¿verdad? Por temor a que nuestro vecino se ofenda, a que nuestro amigo de repente se ofenda un poquito, se duela, o un familiar que nosotros tenemos. Muchos cristianos han parado de predicar acerca de estas cosas o hacer apología acerca de la fe, porque tienen miedo de repente al rechazo, de repente tienen miedo a, qué sé yo, a que lo saquen del grupo social, grupo de amigos, familiar, porque están hablando cosas en contra de la fe de algunas personas. Y en realidad yo pienso, Pastor Tony, que respetar no quiere decir hacer silencio, sino hablar las cosas, declarar lo que uno también siente, cree, pero de una forma, digamos así, con tolerancia y de una forma respetuosa, ¿no? Porque ahora las personas no están predicando más la palabra de Dios, justamente por no ofender. Por ejemplo, si hay una persona que le gusta tomar o fumar dentro de la familia, las personas ya no predican porque tienen miedo que esa persona se ofenda con lo que van a decir. Una vez me ocurrió que yo estaba predicando en la congregación y estaba hablando acerca de los borrachitos, bueno. Y bueno, se me acerca al final un hermano y me dice, o sea, yo estoy pecando, yo me voy al infierno. Y yo digo, pero ¿por qué? Porque ahí han dicho que, has dicho tú, me dice, ¿no? Un hermano mayor me dice, has dicho que los borrachos no eran el reino de Dios. Y yo le digo, ¿yo lo dije o es que la Biblia lo dice, ¿no? Claro. Sí, pero ¿qué Claro. puedo hacer? Que yo soy así. No, bueno, eso ya es cuestión tuya, ¿no? O sea, te arrepientes o no sé qué pasa, pero bueno, esa es decisión tuya. Y bueno, las personas, como dije a un principio, no están predicando más eso por causa del miedo, el rechazo y todas estas cosas. Sí. Bueno, Sí. vamos a dar inicio a nuestro tema entonces. Para esto, ¿qué tal si hacemos una oración? Pastor Tony, ¿nos puedes dirigir en una oración para empezar nuestros diálogos, por favor? ¿Cómo no? Perfecto, gracias. ¿Cómo no? Perfecto, gracias por la Señor y invitación. Dios, Señor y Dios, esta tarde te damos gracias por este tiempo que nos das para poder seguir instruyéndonos, conociendo, pero también reconociendo que tu palabra es verdad. Y te suplicamos que en esta tarde hables a la conciencia, al corazón, al intelecto de todos los que
estén participando de este momento. Te pedimos que también sea tu palabra la que nos inspire y la que nos instruya en esta tarde. Muchas gracias te damos por cada uno de los participantes, por los amigos, por hermanos en la fe y por toda persona que ha puesto el interés de estar esta tarde reunidos a través de este medio. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Jesús y María. Nosotros vamos a tocar ese tema en este momento. Y para que nos situemos un poquito en el contexto y no nos perdamos de dónde viene esto de solo Cristo, porque dentro del título sugerido está Jesús y María, entre paréntesis, solo Cristo. Esto comprende y hace referencia a las 5 solas de la Reforma protestante. Y se llama Reforma porque el 31 de octubre de 1517, el conocidísimo Martín Lutero, quien era un monje católico, agustiniano, él va a clavar 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, que es en Alemania. Es una serie de protestas que él va a colocar en esta puerta clavada, una serie de protestas en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia romana, a quien yo digo, Pastor Tony, secta, ¿no? Ellos en realidad le dicen secta a todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo le digo secta a la religión católica, porque esa es una secta, y voy a decir ahorita por qué le digo. Entonces, Martín Lutero está cansado de todas esas cosas, está cansado de ver, por ejemplo, que esta iglesia, esta secta, cobra por la salvación de las personas. Yo no sé cómo llegaron a este tipo de locura, y quiero aclarar en este momento, colocarlo entre paréntesis, que no quiero ofender a nadie. Yo he sido católico y sé cómo es ser católico. El pastor Tony también lo ha sido. Entonces nosotros salimos de la religión antigua y yo no sé de dónde se les ha ocurrido lotizar el cielo. Por cierta cantidad de dinero tú ya tenías asegurado un lugar en el cielo. Entonces son cosas que cuando nosotros estamos dentro de la religión no nos preguntamos, no nos cuestionamos a nosotros mismos si esto es cierto o si es falso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Iglesia Católica, los curas católicos, los que hacen parte, los líderes de la secta católica, es curioso que ellos pueden inventar lo que les dé la gana y el pueblo católico lo tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque viene a ser un dogma. Un dogma se obliga a las personas a creer. Entonces Martín Lutero está cansado en ese tiempo más o menos. Y claro, antes de Martín Lutero ya habían otros, los reformadores, los que estaban desde el año 1000, 1100, 1200, los que han sido asesinados por querer opinar en contra de la religión, en contra de los dogmas, en contra de las burlas que había en ese tiempo. Martín Lutero está cansado y les propone hacer debates, ellos no quieren, entonces él va a clavar sus 95 tesis a todas estas prácticas religiosas en aquel momento, y fue un impacto, y gracias a esto que hizo Martín Lutero, comienza a haber una reforma. Y después de Martín Lutero, sus seguidores vienen y van a comprender que nuestra fe, nuestra creencia se va a basar en 5 puntos. Claro, no 5, sino es una forma de sintetizar. A eso se le llama las 5 solas de la Reforma protestante. Lutero es influenciado para escribir, pero basado en primer lugar en la Biblia, en la lectura bíblica, y por algunos hombres, ¿no? Como yo dije al principio, John Wycliffe, Hans Hus, que terminan, que también tienen una causa similar a la de Lutero. Claro que estuvieron antes de Lutero. Estos personajes fueron conocidos luego como los pre-reformadores, o los precursores también de la Reforma protestante. Y se llama protestante porque Martín Lutero, al fin y al cabo, hizo protestas en contra de la religión. Pero, Pastor Tony, a mí no me gustan en realidad las denominaciones, ¿no? No me gusta que nos queden marcos, ¿no? Yo soy protestante, yo soy ¿cómo se dice esto?
Dios mío, se me fue la palabra, pentecostal, yo soy bautista, yo soy de aquí, yo soy de allá. Parecemos lo que estaba ocurriendo en primera carta a los Corintios capítulo 3. En fin, entonces, por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación o lo sistematizaron, ese entendimiento de la salvación del hombre que la secta romana creía y enseñaba. Con el paso del tiempo se hace necesario entonces resumir, como estoy diciendo, todo este nuevo entendimiento teológico, con tal de que otros pudieran visualizar de una manera sencilla, porque antes se prohibía la lectura bíblica a los fieles, se les prohibía. Y bueno, aparte de prohibir, las misas eran solamente en latín, si no me equivoco, ¿no? Y eran cantadas, entonces no se sabía nada. Yo me acuerdo, creo que de muy niño, fue como a los 5, 6 o 7 años, que yo pude estar en una misa, porque era católico, mi familia toda era católica, donde el cura lo hizo pues cantado y una parte en latín, y yo no entendía nada, pues nunca entendí verdaderamente cuál era el origen de esto, porque a las finales yo me aburría bastante, ¿no? Entonces, todo esto fue lo que dio origen a las 5 famosas frases conocidas como las 5 solas de la Reforma Protestante, que está en latín en realidad, ¿no? Las cuales nosotros vamos a ver, no todas, solamente hoy vamos a hablar acerca de solo Cristo, pero dentro de estas 5 solas son, por ejemplo, sola Escritura, que quiere decir que no hay ni tradición humana, ni otro libro adicional, ni pensamiento, ni profecía que esté fuera de la Biblia que pueda dirigirnos a nosotros, que pueda ser materia de fe, que pueda ser práctica y conducta para nuestra vida. Simplemente sola Escritura. Y esto no les conviene a la religión, a la secta católica. ¿Por qué? Porque dejan de ganar dinero. Yo lo voy a explicar más adelante, porque todo se trata de poder y dinero. Discúlpeme si estoy siendo muy enfático, y ya lo he dicho al principio, no es por ofender a nadie, sino por declarar las cosas en realidad como son. Al pan, pan, y al vino, vino, como se dice. Esa es la primera sola Escritura. La segunda es solo Cristo, lo que vamos a tratar ahorita, por eso que no lo voy a desarrollar en este momento. Después viene la sola gracia, que la salvación es un regalo de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, no en los méritos humanos, de Cristo. Por eso es que para salvarse es necesario la gracia, no las obras. Y bueno, nosotros sabemos que dentro del catolicismo es la gracia más las obras, ¿no? Entonces, por eso es que se cobraba dinero. Hoy mismo, yo no sé, Pastor Tony, cuánto más o menos es la tarifa en las iglesias cristianas, perdón, católicas, porque algunas ponen, ¿no? En sus puertas, por ejemplo, bautizo, qué sé yo, 100 soles. Matrimonio, de repente te cobran 300. Si es en la catedral, Dios mío, 3.000 o no sé cuánto. Es un número nada más que yo estoy diciendo. Pero luego de esto viene la sola fe. O sea, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. No hay obras, la salvación se recibe por medio de la fe. Es la gracia la que nos va a salvar. Y por último, solo la gloria a Dios. El propósito de la salvación que nosotros recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Por eso es que la gloria solamente es para Dios. ¿Qué nos puedes decir, Pastor Tony, acerca de estas cosas? De las 5 solas. ¿Es bueno? ¿No es bueno? Las personas se confunden, no conocen mucho, ¿no? En realidad. Claro. ¿Aló? Sí, Pastor Liván. Sí, Pastor Liván. Una pequeña acotación a lo que estaba comentando sobre todos estos aspectos que la iglesia oficial o la religión oficial, mejor quisiera decirlo así, en nuestro país, desde sus inicios, en nuestro país y Latinoamérica, trajo todos estos conceptos que usted ya mencionó, ¿no? Pero sobre todo, como en alguna oportunidad
oportunidad dije, lamentablemente no nos trajeron, cuando llegaron aquí los españoles, no nos trajeron una educación cristiana, nos trajeron una religión. O sea, también hay que poner un poco de énfasis en la parte histórica de la etapa precolonial y colonial, ¿no? Donde indujeron a los habitantes peruanos de aquellos tiempos, indujeron a las prácticas religiosas, no a las prácticas cristianas. Ese es un problema que hasta el día de hoy tiene una repercusión tremendamente grande. Por eso es que, por ejemplo, un cadáver, se hace una misa para un nacimiento, para un bautizo, para un matrimonio. Todo eso se instauró desde el comienzo como una práctica económica, ¿no? Entonces el pueblo se acostumbró a eso. La nación peruana y latinoamericana lo tomó como una práctica normal, porque lógicamente, como usted mencionaba hace un rato, los sacerdotes católicos hacían la llamada misa en latín, sí, y el pueblo no tenía acceso al estudio de la palabra de Dios, la Biblia, como ahora la tenemos. Por eso bien dice usted cuando recalca, ¿no?, que la gente no se entera, la gente no lee, no estudia. Y eso tiene que ver mucho, pues, con la tremenda flojera que tenemos nosotros los peruanos para la lectura. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, por eso es que solamente creemos lo que nos dicen y nos siguen diciendo y seguimos creyendo. Y eso pasa año tras año y de generación a generación. Entonces, por eso les digo, no hay una educación cristiana en realidad. Yo también me quedo sorprendido cuando los mismos sacerdotes manifiestan cosas, hablan cosas que no están escritas en la palabra. Pueden estar escritas en sus cánones, en sus catecismos, en sus documentos oficiales que instaura el Vaticano. Está bien, se respeta, puede estar ahí escrito. Pero eso no es sinónimo de que estén compartiendo, enseñando, educando al pueblo con la palabra de Dios, que es la Biblia. Y ahí está la Biblia. Como usted mencionaba, yo me inicié también en la vida católica. Yo llegué a estar un buen tiempo estudiando para el sacerdocio católico en la ciudad de Lima. Claro. Tenía mucho apego a la congregación de Don Bosco, ¿no? Entonces, yo me estuve educando, pero ahí educándome, leyendo, estudiando la Biblia, la latinoamericana, yo tenía eso. Me encontré con un versículo en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 3. Para mí fue esa la transformación. Así que yo lo descubrí leyendo, ¿se dan cuenta? Y ahí nacieron preguntas, nacieron interrogantes, y descubrí que en realidad ser un sacerdote católico no era la voluntad de Dios para mi vida. Sí, ser un sacerdote para Dios, sí, pero de acuerdo a las escrituras. Entonces, lamentablemente hemos tergiversado tantas cosas, y eso tergiversado le hemos dado al pueblo peruano, ¿no? Claro. Por eso es que renegamos, por ejemplo, ahora muchos ciudadanos de nuestro país renegamos contra un Congreso corrupto, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántos de esos congresistas confiesan su fe religiosa y practican cosas que no van acorde a las verdades de la palabra de Dios? O sea, no hay coincidencia entre lo que nos dicen, escuchamos o nos enseñan y lo que vivimos. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, ese es un problema. Y también es un problema grave el quitar los atributos de Jesucristo y ponérselo a ciertos personajes, quiero decirlo así con todo respeto, que les inculcan en la Iglesia Católica a sus fieles a creer, los llamados santos o vírgenes, ¿no? Correcto. A ellos le damos cualidades, virtudes que son puramente impropias del Señor Jesucristo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, justamente por este error, y el pueblo peruano, nuestra nación, esta ciudad de Cusco, es muy religiosa, muy tradicionalista, y yo veo que a veces no les llama la atención estudiar la Biblia, a veces no les nace hacer eso. Y claro, tiene sus implicancias espirituales, ¿no?, en la persona, pero qué lindo sería, qué bonito y diferente sería este país si de verdad todos leyéramos la Biblia, nos educáramos con la palabra de Dios y viviéramos eso que la Biblia dice. Correcto. Gracias, por eso quería contar. Es que también uno de los problemas, ¿no?, es que las personas no se dedican a la lectura. No solamente de la Biblia, en realidad a la gente no le gusta leer. Claro. Y eso se va a reflejar bastante
inclusive solamente en una conversación, ¿verdad? Se refleja mucho las personas en el vocabulario, por ejemplo, la falta de lectura que tenemos. Y esto creo que es una patente acá en Perú, ¿no? Lamentablemente es así. Y más todavía en los cristianos peruanos. Y eso es lo que deberíamos de cambiar. Pues bien, estamos hablando entonces de solo Cristo. ¿Qué quiere sugerirnos solo Cristo? Que la salvación se encuentra solo en Jesús, solo en Jesucristo. Solo Dios, solo Jesucristo es Dios y solamente Él puede ser mediador. Jesucristo es el Dios hombre, quien se entregó para salvar a todos los que vienen a Él. En la Biblia, amigos, hermanos, no vamos a encontrar a nadie más muriendo por nuestros pecados. Y como hoy es Jesús y María, María no ha muerto por nuestros pecados en una cruz. Ella no media por nosotros en el cielo. Ella no es corredentora porque Dios es Dios suficientemente capaz de poder resolver cualquier situación. Entonces nosotros vamos a ver que solo Cristo se refiere a estas cosas. Es solamente a través de la vida perfecta, a través de la muerte y de la resurrección de Jesús, que podemos ser reconciliados con Él. No hay ni habrá obra alguna que se compare a lo que Jesús ha hecho por nosotros hace más ya de 2000 años ahí en la cruz. Es solo a través de poner nuestra confianza en que esta obra es suficiente para justificarnos, para toda nuestra justificación, lo que nos hace hijos de Dios y nos da la esperanza de vivir en una vida eterna al lado de Dios. No es lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en realidad, sino lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Eso es lo que a nosotros nos da salvación. Jesús es Dios. Jesús es totalmente Dios. 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Es lo que la Biblia dice. A eso se le llama la dicotomía de Dios. Entonces, es necesario que Él sea hombre para que su vida sea perfecta sin pecado y así sea transferida a nosotros. Quiero abrir con ustedes, y el pastor lo ha citado, pero vamos a abrir por favor en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo número 5. Vamos a colocar este primer versículo ahí, donde está escrito, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador. ¿Qué cosa es mediador? Aquella persona que está entre dos, de la forma más sencilla que puedo decir la palabra mediador. Entonces está entre dos. Y la Biblia dice un solo mediador entre, y él va a aclarar, la Biblia va a aclarar, entre Dios que está arriba y los hombres. Y la Biblia dice, ¿quién? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de ese mediador? Se llama Jesucristo, hombre. Porque entonces la Biblia, si hubiera más de uno, diría, porque hay más de un mediador. O Jesucristo es el mediador, pero su ayudadora es la mamá. Y cuando yo me estoy refiriendo a la mediadora, a la mamá, estoy hablando de la María romana, no estoy hablando de la María que está en la Biblia. Y yo no le llamo virgen porque en realidad ella dejó de ser virgen al momento que dio a luz. Claro que también ese es otro dogma, ¿no? La virginidad eterna de María, etc. Pero bueno, nosotros sabemos que no es así. Y de eso se trata entonces solo Cristo, de una forma muy resumida. Pero también, para ya entrar en la materia, Jesús resucitó. Y vamos a ver en qué parte de la Biblia está que Jesús resucitó. Lucas capítulo 24, vamos, les pido que también abran sus Biblias ahí, del versículo 1 al versículo 7 está escrito así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No habla de María, está hablando de Jesús. 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Fíjense de forma muy enfática, la Biblia nos muestra la resurrección de algunas personas, entre ellas Jesucristo. Y nos va a decir de forma muy enfática, ha resucitado, porque se trata de un personaje central. La Biblia, hermanos y amigos, es cristocéntrica, no mariana.
es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia, su personaje principal es Jesucristo, nadie más. Entonces dice el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado. ¿Quién fue crucificado? ¿María o Jesús? Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz por nuestros pecados? ¿María o Jesús? Jesucristo. La Biblia dice acá que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ahí nosotros vemos, Pastor Tony, claramente que la Biblia nos habla de alguien que ha resucitado, de un personaje central, y este personaje es ¿quién? Jesucristo. No es María. Sin embargo, vemos a los católicos defendiendo a capa y espada que María también resucitó. Y cuando uno le pregunta muy amablemente a nuestros amigos católicos, ¿dónde está eso en la Biblia? Ellos no saben responder. ¿Por qué? Porque no existe un solo versículo donde nos muestre que María ha resucitado. ¿Por qué? Porque ella no resucitó, no estaba dentro de los planes de Dios. Y si hubiera estado, y si hubiera sido cierto, tratándose de María, Pastor Tony, la mamá de Jesús, no hubiera estado en la Biblia como un personaje tan importante que es, ¿qué sería? Sí, acá hay una cosa interesante también que tenemos que poner en relieve, ¿no? Se ha inculcado a través de la religión, se ha inculcado a María como madre de Dios. Claro. Es una cosa inaudita porque ¿cómo Dios puede tener una madre? Exacto. Si Dios tuviera madre, dejaría de ser Dios. La Biblia nos habla en el libro de Mateo, todo ese tiempo, el momento donde María da a luz a Jesús, a un Salvador, ¿no es cierto? Claro. Un Salvador que viene como producto de la unión del Espíritu Santo con María, es decir, una parte espiritual y una parte terrenal. Para poder entender este misterio de que Dios se está acercando a la humanidad por medio de María para ser madre de Jesús. Dios está haciendo esa obra, ese milagro en la vida de María para que sea madre de Jesús. No está haciendo esa obra para que Dios tenga una mamá, ¿no? Entonces, un poco como que se juega con la, digamos, con las palabras, ¿no? Es como cuando un profesor me dijo un día, ¿no? Un profesor de filosofía, me dijo, a ver, hijo, ¿cuántas patas tiene la mesa? 4, le dije. 4 patas. ¿Y el caballo? 4 patas. Ah, entonces un caballo es una mesa. ¿Te cuenta, no? Claro. Como una mesa es un caballo. Entonces, claro, es válido, digamos, para ese juego de palabras y la imaginación, lo que sea, pero eso no podemos aplicarlo con Dios, claro. Porque María no es mamá de Dios. Dios creó a María. Dios usó a María para que venga Dios hombre, Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Entonces, está mal que se conceptúe, que nos digan que María es madre de Dios. María es mamá de Jesús. ¿De acuerdo? Claro. Jesús tiene una madre, pero Dios no puede tener madre. Entonces, yo creo que es relevante entender bien esta enseñanza que se ha regado pues, en nuestro país y en muchos lugares del mundo a través de la enseñanza católica, ¿no? Eso es un error que se está enseñando al pueblo. Entonces las personas hacen que ese concepto endiose a María, le dé atributos a María divinos. Que ella no tiene. Claro, María fue como cualquier mujer de ahora, de estos tiempos, del siglo pasado, como cualquier persona. Ella más bien dice, Señor, he aquí tu sierva, ¿no? Cuando el ángel le anuncia ¿no? Esta gracia de parte de Dios para ser usada. Y ella dice, aquí tu sierva. Entonces, no, pues, estamos teniendo conceptos muy equivocados con respecto a ese punto, a María, de María como madre de Dios. Claro. Es interesante ver la defensa de los católicos y yo traté de sacar, porque
quien explica mejor las cosas de una creencia es el devoto, ¿verdad? Entonces, para que seamos justos, yo saqué del internet algunos libros y algo que les voy a mostrar a ustedes, cómo defienden ellos la resurrección de María. Y para este caso estoy poniendo acá en la pantalla, ya lo puse, estoy colocando un libro que se llama El Catecismo Mariano, ¿ya? Ustedes lo pueden revisar en internet, las personas que están interesadas lo pueden revisar porque esto está abierto para todos. Y dice así, la asunción de la Virgen, dice acá, ¿no? Como ya les he dicho, yo no le digo Virgen porque ella dejó de serlo en el nacimiento de Jesús. Dice la asunción de la Virgen. Pregunta, ¿estuvo libre de la muerte la Virgen? Responde, no, Señor, que murió como su Hijo divino o su divino Hijo. ¿Por qué murió? La respuesta es, para asemejarse a su divino Hijo, para que siendo la misma vida, quiso morir para redimirnos. Ahora yo digo, ¿por qué no acompañan ese versículo, murió María para redimirnos? ¿Por qué no acompañan, mejor dicho, esta palabra con versículos de la Biblia? Porque no hay, no existe. Y al no existir es antibíblico, es fuera o extra bíblico. Continúa todavía diciendo esto así. 2. Para enseñarnos a bien morir y endulzar los terrores de la muerte. Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo murió la Virgen? En el año 55 o 56 aproximadamente de la era cristiana. Otra pregunta. ¿En dónde murió? En Jerusalén, según la opinión más probable. Están basándose en suposiciones, ¿no? Todavía sigue el texto y dice así. ¿En qué lugar fue sepultada? En el valle de Josafat, cerca del huerto de Getsemaní, se halla el sepulcro donde según la tradición, no la Biblia, según la tradición, los apóstoles, dice, sepultaron el cuerpo de la Virgen Nuestra Señora. Y ya le ponen otro título, Nuestra Señora. ¿De dónde sacan el título Nuestra Señora? Por el amor de Dios, amigos católicos, si es que van a ver este video, a mí me gustaría. Pónganse la mano al pecho, como nosotros los peruanos decimos, pónganse la mano al pecho, por favor, y una en la cabeza. Y abran los ojos, abran su Biblia y lean si estas cosas están en la Biblia o no. La pregunta es, ¿de qué murió la Virgen? Todos los teólogos afirman que no murió de enfermedad ni de vejez, sino que murió de amor. Dios mío, qué tal muerte? Ella muere de amor según este catecismo mariano. Es una locura, discúlpenme, no me estoy burlando, pero es una locura. Ella muere de amor, no muere de vejez, no muere de enfermedad, muere de amor. Otra pregunta que hacen acá en el catecismo. ¿Qué caracteres tuvo su muerte? Dice la respuesta, fue dulcísima, sin dolor ni terror alguno. Fue un apacible dormir para despertar en el cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? O sea, Jesucristo, quien es el Redentor, quien es el Salvador, quien es el que va a pagar por nuestros pecados, muere crucificado en una cruz, de una muerte horrorosa que solamente los peores ladrones de aquel tiempo podían recibir, pero María no. María dice que su muerte es dulcísima, sin dolor ni terror alguno. Fue un apacible dormir para despertar en el cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo pregunto otra vez, otras preguntas que hacen acá. ¿Cómo le llaman los autores antiguos? Nunca le llaman muerte, sino sueño o dormición de la Virgen. ¿Se corrompió el cuerpo de la Virgen? No, Señor, sino que como su divino Hijo estuvo libre de toda corrupción. Todos los hombres, dice la Biblia, todos los hombres han pecado. ¿María es hombre o no es hombre? Claro que es. Ella no es divina. Ella no se despojó a sí misma para venir acá y servir incluso, porque Jesucristo vino a servir. Entonces acá dice, ¿se corrompió? No, porque estuvo libre de toda corrupción como su divino Hijo, pero por el amor de Dios, qué locura. ¿De dónde sale eso? La única persona, el único hombre que no pecó fue Jesucristo, el único. Por eso es que necesitamos la gracia, Dios mío. Ahora otra pregunta dice acá, ¿por qué? Porque, ¿dónde está?
¿Por qué? Preguntan, ¿no? La respuesta es, porque la corrupción del cuerpo es consecuencia del pecado, y ella, o sea, María, como libre de él, no conoció la descomposición del sepulcro. Dicen que María no tuvo pecado, pero ¿cómo es posible? Pastor Don, yo me jalo los cabellos, Dios mío. Y yo digo, ¿de dónde? ¿De dónde sacan estas cosas? Por eso dije al principio, los líderes católicos se dan el lujo de hablar sandeces, cualquier cosa, y obligarles a creer al pueblo. Y el pueblo católico, esto es sin ofender, no le gusta leer, no les gusta investigar. Entonces, ¿qué dicen? Amén. Y ni siquiera lo creen y ni siquiera lo practican, pero dicen amén y lo defienden todavía, ¿no? ¿Quedó mucho tiempo en la tierra el cuerpo de la Virgen? La respuesta es, quedó poco tiempo. La tradición, no la Biblia, constantemente y unánime afirma que resucitó poco después de su muerte. La tradición afirma, no la Biblia. La tradición, ¿quién es la tradición? Conjunto de hombres que según ellos son inspirados por Dios. Según ellos, los católicos, el Papa, que es el representante de Jesucristo. ¿Qué significa Papa? La palabra Papa procede del latín papas, que a su vez deriva del griego papas, con el significado de padre o papá. ¿Quién tiene ese título para nosotros? Solamente Dios. Por el amor de Dios, hermanos. Ahora dicen que el Papa es vicario. ¿Qué significa vicario? Vicario, que tiene las veces de poder y facultad de otra persona o la sustituye por completo. O sea, un vicario tiene el poder y las facultades de una persona a quien representa o la sustituye. Y también en otro significado es persona que en las órdenes regulares tiene las veces y autoridad de alguno superior o incluso mayores. ¿Cómo un hombre puede ser vicario de Cristo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Versículos más adelante nos dice que nosotros somos embajadores, no somos sustitutos, porque la palabra vicario es sustituto. No somos vicarios, somos representantes, embajadores de alguien. Venimos en nombre de alguien. Por eso es que yo le llamo secta a la religión católica. Y de repente se pueden ofender porque algunas veces se han ofendido. ¿Cómo nos vas a decir secta? Para empezar, los discípulos, apóstoles de Jesucristo fueron conocidos como la secta, el camino. El cristianismo comenzó como una secta judía. Claro que ahora tiene una expresión, una connotación peyorativa, pero antes no era así, ahora se usa para ofender. Y yo no estoy ofendiendo a nadie diciéndole o tratándole de sectario, ¿no? Porque en realidad son una secta, porque en realidad están fuera de los principios bíblicos. Bueno, vamos a continuar, Pastor Tony. ¿Está todavía ahí? Sí, por supuesto que sí, atento. Atento. Y eso es lo que ellos muestran. Ahora, déjenme mostrarles otra página, por favor. No sé si se está viendo ahí, por favor, los comentarios, si nos pueden mandar, porque estoy mostrándoles. Y esto, por ejemplo, que les estoy mostrando ahora es de la página catholic.net. Ellos dicen así, ¿cómo sabemos que efectivamente María fue asunta a los cielos? ¿Cómo se sabe eso? Pues bien, ellos van a responder, y yo lo estoy marcando aquí. ¿Cómo se sabe? Por la tradición, no por la Biblia, queridos hermanos, queridos amigos. ¿Cómo se sabe efectivamente que María fue asunta a los cielos, según ellos? Aunque ahorita estamos hablando de la resurrección, pero esto tiene que ver también, ahorita lo vamos a ver. Dicen ellos, sabemos, por la tradición de la iglesia, desde los principios del cristianismo, según lo que dicen, ¿no? Las tradiciones de la iglesia se verifican contra la Sagrada Escritura. Pero entonces, si se verifican contra la Escritura, ¿dónde está que ella resucitó y que ella ascendió? ¿O fue asunta, en todo caso? Y dice, y en este caso de la asunción ya sabemos que es consecuencia necesaria de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que no está en la Biblia, que lo han sacado ellos por deducción, por inferencia, porque quieren, porque se les ha ocurrido, discúlpenme, pero esa es la verdad. Es por la tradición y no es, queridos amigos, queridos hermanos, porque la Biblia dice. Pastor Tony, sus palabras ahí. Sí,
hay algo muy interesante en todo esto que estás haciendo como comentario. Cuando yo participé de la formación en el sacerdocio salesiano, sí, tuve la instrucción de seguir tradiciones. Claro. ¿Ya? Tradiciones, ¿no? Pero es interesante que estas tradiciones, con el paso de los años, se vuelven hábitos. O sea, ya ni siquiera piensas lo que estás haciendo porque es un hábito, ¿no? Perdón, es como una persona mitómana, ¿no? O sea, miente Claro, tanto que a la final se llega a claro. creer su propia mentira. Es normal, pues, se le hace normal, ¿no? Claro. Claro. Entonces, en los aspectos espirituales también pasa lo mismo, se vuelven hábitos espirituales, o sea, conductas, comportamientos, costumbres, ¿ya? Hay un libro en la Biblia, Marcos, si desean buscarlo, lo hacen. Y quiero aprovechar, gracias por los saludos que también están dando por el Face a mi persona y la bienvenida, muy amable, gracias. Estaba un poquito concentrado en esto que no me percaté de ello. Muchas gracias por vuestro saludo. Bien, en Marcos, el capítulo 7, verso 13, dice la Biblia lo siguiente, invalidando así, hablándole a ese pueblo que lamentablemente con su conducta reproba, iba contra los principios, las normas de Dios. Les dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Es interesante que las tradiciones, por muy bonitas, buenas, o por muy carismáticas, piadosas que sean, esas tradiciones invalidan la palabra de Dios. Claro que sí. Por ejemplo, si hacemos referencia a María, no es que yo me quiera agarrar contra la Virgen María, por favor, ¿ya? Por ejemplo, dicen que María es virgen hasta el día de hoy. No puede ser virgen porque ella era casada. Claro, para que nazca Jesús, José, con mucho respeto y muy caballeroso, nos la tocó, ¿no es cierto? Hasta. Pero, Mateo claro, capítulo 1 dice eso. Hasta. así es, claro. Pero cuando se casó, ¿cómo no la va a tocar? Si es su esposa. Es lo Está más dentro de la ley, está no, dentro de lo correcto. lo más normal. ¿Cierto? Claro, es más, dice que los discípulos estaban reunidos, estaban los apóstoles reunidos en una reunión en Hechos capítulo 2, antes que venga el Espíritu Santo. Claro. Y ahí estaban, dice, todos, también las mujeres, también María, la madre de Jesús, y sus hermanos. No dice y los hermanos, dice y sus hermanos. ¿De quién? ¿De quién era ese sus? De Jesús. No eran los hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces, María tuvo más hijos, ¿no es cierto? Tuvo más hijos, María. También podemos entender con ello de que estas tradiciones lamentablemente provocaron la anulación de la palabra de Dios en el pueblo. Ahora bien, estas tradiciones, según también vemos en Marcos, se transmiten, o sea, se pasan de una generación a otra generación. Y entonces un niñito, cuando entra al colegio, porque eso rige en la educación peruana, en el sistema educativo rige, entonces la profesora católica viene y le enseña al niño a hacerse la señal de la cruz delante de una Virgen María. ¿Se dan cuenta? Eso es tradición religiosa. Claro. Eso no es enseñanza bíblica, no. Cargan a la Virgencita a los niños desde inicial y le hacen su procesión en el patio de su colegio. ¿Se dan cuenta? Y eso llegó de la generación anterior, esa conducta, ese hábito, ese comportamiento religioso. Claro. Van creciendo los jovencitos, van a las procesiones, van a la misa, aprenden vela María, qué sé yo. Entonces la Biblia, por ejemplo, cuando hablaba Pastor Lee de que el Papa viene de un término que significa al final padre, ¿no es cierto? Eso no se está refiriendo a una paternidad biológica, se está refiriendo a una paternidad espiritual. Correcto. ¿Y sabe qué dice Mateo 23:9? No llaméis padre, o sea, padre espiritual, a eso se refiere. No dice que a tu papá no le digas padre, a tu papá dile padre. Exacto. A tu papá biológico dile padre, papito, viejo, lo que tú quieras, pero no llames a nadie padre espiritual. Dice allí, Mateo 23:9, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Correcto. En la tierra, dice, porque uno es vuestro padre espiritual, el que está en los cielos. ¿Te das cuenta? O sea, en la tierra no podemos tener padres espirituales. Claro. No, el padre espiritual es Dios. Y correcto. lo tenemos a él en el cielo. Ahora miren, esto se convirtió en una tradición, en una costumbre hasta el día de hoy. Todas estas cosas
son cuestiones habituadas que se repiten de generación en generación. Y es una orden, ojo. Claro. ¿Y por qué se da esto? Porque no se está, como decíamos reflexivamente anteriormente, no se está el pueblo instruyendo con la verdad. Claro. Nos están instruyendo con la mentira. Lamentablemente son mentiras. Duela a quien le duela. Así es. También yo escucho muchas veces, yo escuché una vez a una señora decirme, no, señor, nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos. Pero por favor, pues, ¿cómo? La veneración es una adoración, es una forma de adoración, ¿no es cierto? Entonces, al único que nosotros debemos dar adoración es al Señor, es a Dios, es a Jesús. Hebreos 1:6, para los que quieran tomar nota, repito, Hebreos 1:6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles, siendo seres espirituales, son instruidos por el Señor para adorar a Jesús, ¿cuánto más nosotros? Claro. Filipenses 2:9 al 11, tómenle nota, por favor, ahí. Filipenses 2:9 al 11. Ya hay algún amigo que no profesa el cristianismo todavía y tiene su religión católica, tome nota de esto. Dice, hablando de Jesús, Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Mire, después de que Jesús se humilló tremendamente en este mundo, tremendamente se humilló hasta morir en una cruz como un delincuente, como un perverso ser humano, Dios lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Acá no hay, por favor, disculpen con todo respeto, acá no hay que San Pedro, San Mateo, San Tadeo, San Judas, San Antonio, no. Acá el nombre de Jesús es sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta? Porque Él es Dios. Yo iba a tocar ese versículo también. Sí, Filipenses 2:9 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese públicamente que Jesús es el Señor. Eso es adoración. Correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos estar adorando a personajes que la religión oficial de nuestro país nos dice que lo hagamos, por favor. Seamos un poco más inteligentes. Y disculpen si es un atrevimiento decirles que seamos un poco más inteligentes, que verdad. Yo cuando descubrí estas cosas decía, ¿cómo es posible que yo haya estado adorando una imagen, que esté adorando una escultura de madera, de piedra, de yeso, de qué sé yo, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Claro. Dice, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, por eso se les carga. Pues. Salmo 115. ¿No se han dado cuenta que en las procesiones, aquí en Cusco, que yo he visto bastante fiestas religiosas, yo veo que pasean ese día, creo que se llama Todos los Santos, ¿no? Donde salen bastantes imágenes cargadas. Los hacen bailar, los hacen pasear, claro. Esas imágenes necesitan ayuda del ser humano para que se muevan, si no, no se mueven. Correcto. Nuestro Dios es un Dios vivo que no necesita que nadie lo cargue. Jesús es un Dios vivo que resucitó de la cruz para que nadie lo cargue. Más bien Él nos carga a nosotros, Él nos fortalece, correcto, Él nos cuida, Él nos ama, Él nos perdona. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, instrúyanse en la palabra de Dios. Todas esas cosas están ahí escritas para que el ser humano también tenga la inteligencia espiritual que viene de Dios a través de la Biblia. Y es por eso que estamos hablando acerca de solo Jesús. Es por eso que nosotros estamos tratando acerca de esas cosas. Y hemos visto, por ejemplo, ¿quién resucitó? Bíblicamente hablando, solo Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que usan los católicos, los amigos católicos? Es solamente suposiciones, inferencias y lo que otras personas dijeron como su tradición. Y yo quiero ir al libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 9 y 11, para ver otro aspecto más. ¿Quién es el que asciende? ¿María o Jesucristo? Hechos capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11, dice así: y habiendo dicho estas cosas, Jesucristo, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, Jesucristo, ¿no? Aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no María, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y también aquí es curioso que la Biblia sea enfática en mostrar a quién es el que está ascendiendo. Con nombre,
Jesucristo, no es María. Y otra vez voy a ir a la página que les estaba mostrando, catholic.net, y ellos dicen así, ¿no? ¿Por qué sabemos que María fue asunta a los cielos? Por la tradición. Luego dice acá que las tradiciones de la iglesia deben entenderse. Es mandato bíblico. ¿Dónde dice eso en la Biblia? O sea, ellos van a citar segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2:15, donde dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Sí, efectivamente eso está en la Biblia, pero ¿a qué está haciendo referencia? A las bases y a los fundamentos que estaban estableciendo antes los profetas y en ese momento los apóstoles. Luego de eso, se cierran los fundamentos, porque ya no se le puede añadir a la Biblia, amigos católicos, hermanos de la iglesia, no se puede añadir a la Biblia porque fue sellado con un amén, así sea, y ese fue el sello. Ahora no existe más tradición que no sea la Biblia escrita. Porque si fuera así, entonces damos pie a las formaciones de otras sectas y de otras religiones, como por ejemplo, ¿no? El mormonismo, 1830. Un joven John Smith que se va al campo y no sé qué pasa, se golpea la cabeza o lo que pase, lo que le haya pasado en ese momento, sin ofender, pero dice que se le apareció un ángel y que las tablas, le entregó las tablas y le dijo, tú vas a reformar la iglesia, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Bueno, sabemos cómo es la historia. Ahora existe una religión llamada los mormones, los santos de Jesucristo de los últimos días. Luego están los adventistas, luego están los testigos de Jehová, luego están los unicistas, luego están estos, luego están aquellos. ¿Por qué? Porque están agarrando Biblia más un libro. Y déjenme decirles que las sectas, una de sus características es que, aparte de la Biblia, le suman otro libro. Los cristianos, nosotros, no tenemos eso. Por eso nosotros somos solo escritura. Déjenme mostrarles también, por favor, con pruebas, porque hay que hablar con pruebas aquí. Otra página católica, la página es, a ver dónde está, religionenlibertad.com. Dice aquí, enseñanza del magisterio de la iglesia sobre la Asunción. Vamos a ver qué es lo que enseña, porque es que en la Biblia no hay nada de la Asunción de María. Por eso es que no pueden agarrar la Biblia, por eso es que no les conviene solo escritura. ¿Por qué? Porque se les cae todos sus argumentos, por ser una secta. Bueno, vamos, lo que dice acá. El Papa Pío XII, en 1950, en la Constitución Munificentissimus Deus, Dios mío, hasta le ponen nombres exquisitos, definió el dogma con estas palabras. Este Papa dice así: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen, le otorgó, dice Dios, a la Virgen su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo. Para que sea de honor a Jesús, le vamos a otorgar la benevolencia de Dios a María. Dios mío, qué locura. Dice, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la iglesia. Yo no sé de qué iglesia, bueno, de la católica obviamente, ¿no? Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde está entonces? Miren, si esa autoridad Dios le da a María, creo que no cambia acá, discúlpenme, estaba leyendo sin cambiar la imagen, estamos aquí. Si esta autoridad que está acá sombreado, que yo lo pongo con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, debe aparecer pues en la Biblia. Como decía el pastor Tony, hay que ser un poco más inteligentes, y esto no se dice para ofender a las personas, sino con el afán de decirte, pues, amigo, abre tus ojos, pues, no, deja de ser una oveja tonta en el sentido de que solo te agachas y no estás viendo más allá de tus narices, por el amor de Dios, abre la Biblia. Y dice así, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, está hablando un hombre, ¿no? El Papa Pío XII en ese tiempo. Dice, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra pronunciamos, escuchen, dice, pronunciamos, declaramos y definimos, claro, como es que la Biblia no puede declarar, la Biblia no pronuncia y no define nada de la Asunción de María. ¿Quién lo hace? Los hombres. Y a eso se le llama dogma, enseñanza de hombres, lo que ellos entendieron, lo que ellos creen.
Por eso es que a ellos les es favorable que exista un magisterio, que exista, por ejemplo, esa enseñanza que la Biblia no puede interpretarse así sola, no, necesita de los curas, necesita de los papas, de los camotes, de las yucas, discúlpeme. Pero es que eso no está en la Biblia. La Biblia nos enseña que la interpretación no es privada, sino la da el Espíritu Santo. Y dice, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado de la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María. Acá le ponen dos títulos, Inmaculada, o sea que no tiene mancha, no tiene pecado, en otras palabras, y siempre Virgen María, eso no está en la Biblia. Terminando el curso de su vida terrenal, dice acá, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Si esto es tan importante para la iglesia como ellos lo proclaman y lo enseñan, ¿por qué no está en la Biblia? Si esto es algo para la iglesia, ¿por qué no se encuentra en la Biblia? Déjame decirte por qué. Porque no existe tal cosa. Todavía dice, el catecismo viene a recoger esta misma enseñanza en su numeral 966, donde dice así, finalmente la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, esto quiere decir que ella no tuvo pecado, ¿a quién se le atribuye eso? A Jesucristo. Pero todos los títulos que se le da a Jesucristo en la Biblia, los papas, los curas y los católicos, estos hombres se lo dan en el catecismo, porque la Biblia no lo dice, no hay cómo respaldar. Dice, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo, alma, la gloria del cielo, enaltecida por Dios como reina del universo. Dios mío, ahora es reina del universo. La Virgen romana sí, la María romana sí, pero la María bíblica está muerta, sepultada, y ella va a resucitar un día. Yo creo que sí, y la respetamos, es un personaje muy importante para nosotros, pues es la mamá de Jesús, no de Dios, es la mamá de Jesús, del cuerpo físico de Jesucristo, porque Dios, como dijo el pastor Tony, no puede tener madre, pues entonces ya no sería Dios. Es más, Juan capítulo 1, versículo 1, él dice, en el principio era María. Para los católicos en su Biblia está así, pero en la Biblia original dice, en el principio estaba el Verbo, o sea, Jesús. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Todavía dice acá en la página aquí, para ser conformada más plenamente a su Hijo Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Luego acá nos pasamos. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular de la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Y miren, acá pueden leer un montón de barbaridades, ¿no? Pueden encontrar acá la asunción de María en las Escrituras. Miren, esto es importante. Si nosotros vemos a partir de esta parte que lo estoy sombreando, uno podría decir, wow, en las Escrituras entonces tiene fundamento. A ver, vamos a ver, a revisar si tiene fundamento o no. Dice, podría dar muchos argumentos bíblicos. No tiene ni un argumento bíblico, pero dice acá, podría dar muchos argumentos bíblicos. Me centraré exclusivamente en tres que yo considero bastante claros. A ver, vamos a ver. María como arca de la alianza, Pastor Tony. Ellos van a Salmo 131, versículo 8. Dice que esto es una base bíblica para la asunción de María. Vamos a ver qué es lo que dice Salmo 131:8. Dice, levántate, Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu santificación. Eso es lo que dice ese pasaje. Levántate, Señor, a tu reposo y el arca de tu santificación. Pero ¿dónde está aquí María en la asunción? Se dan cuenta que es una locura, pero va a explicar este autor. Dice así, estas palabras dice San Albergo Magno. ¿Quién dice? San Magno y no sé qué, Alberto. Dice, ciertamente se cree, fueron dichas figuradamente de María. Ay, pero por el amor de Dios, ¿qué tipo de exégesis usan estas personas? Dice que se dice figuradamente de María, cuyo cuerpo fue arca de Cristo. Pero el cielo no posee una figura, sino solo la realidad. ¿Quién es el arca de la santificación? En el Nuevo Testamento dice el arca es María Santísima, pero ¿dónde está? Un versículo de eso, ¿dónde está? Muchas citas bíblicas lo demuestran, muchas. En el Nuevo Testamento dice y se va al Antiguo, segundo libro de Samuel, 6:4, 6:2, versus Lucas. A ver, pastor, vamos a hacer un ejercicio. Yo me voy a Samuel, segundo libro de Samuel 6:4,
Y el pastor Tony puede abrir Lucas 1:41. ¿Está bien? ¿Pastor Tony? ¿Pastor Tony? ¿Se salió? El audio, su micrófono. Repítame, por favor, Ya. Vamos a hacer un ejercicio para ver si realmente pues María dice que es el arca en el Nuevo Testamento, ¿ya? Yo voy a abrir el segundo libro de Samuel. El pastor Tony va a abrir en Lucas capítulo 1. ¿Está bien? Ya. Vamos. Yo voy a abrir el segundo libro de Samuel, capítulo 6, para hacer esta lectura. Yo voy a leer el versículo 4. Dice así: y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Está hablando de cuando el arca era transportado. Cuando David intenta llevar el arca de retorno a Jerusalén después de haber sido cautivo. ¿Ya? Ese es lo que está diciendo segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice Lucas, capítulo 1, verso 41? Bien, dice así, a la letra. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura que estaba en la barriguita de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ya. Entonces, estos versículos, el autor de estos párrafos dice que en el Nuevo Testamento, el arca es María Santísima. Nos dice ese versículo, Lucas 1:41, que María es el arca santísima. Y él dice muchas citas, lo demuestra, pero Dios mío, claro, si nosotros queremos dar cualquier pachotada, podemos agarrar un versículo y podemos decir, no, esto quiere decir así y esto quiere decir así, esto quiere decir esto y quiere decir el otro, cuando no tenemos la mínima idea de lo que es un exégesis, porque los católicos y los apologistas católicos se especializan en la eisegesis, o sea, lo que el versículo no quiere decir, y no en la exégesis. Ese es un problema. Porque cuando las personas, los católicos, no saben qué es eso, entonces van a cometer inúmeros, pero inúmeros errores. Así es que vemos acá nuevamente que quien resucita bíblicamente hablando es Jesús y no María, porque no hay versículos en la Biblia que nos muestren a una María resucitada y mucho menos asunta al cielo, ¿verdad? Sí. Pastor Líban, si me permite brevemente. Claro que sí. Como decía al comienzo de nuestra reunión, hay mucho problema cuando se pone, digamos, como relieve la persona de la mamá de Jesús, María, en la enseñanza. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, lógicamente lo digo con mucho respeto. Mi intención, creo que también la suya, Pastor Líban, es que se promueva el conocimiento de la palabra de Dios por medio de la lectura de la Biblia. Esa es, digamos, la intención que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Correcto. Que la gente salga de un grado de ignorancia, porque en realidad hay ignorancia espiritual, ignorancia bíblica. Entonces lo que sucede es que, ya que usted tocaba este punto de María como el arca, el problema es que a María se le ha atribuido muchísimas virtudes, muchísimas características del Señor Jesucristo. Por ejemplo, y algunas personas también, ¿no? Por ejemplo, se nos ha enseñado que tengo que ir a la iglesia católica y buscar a un sacerdote o un cura, un párroco que nosotros conocemos, y a él le contamos nuestros pecados y él nos perdona. O sea, un hombre perdonando al hombre. ¿Qué cosa? Pecados. No, el hombre puede perdonar las faltas que a mí me hacen, ¿no? Pero pecados, esos pecados, no lo puede perdonar el hombre, porque el hombre no tiene la potestad para hacer eso. El único que lo tiene es Dios. Claro. Primera de Juan 1:9, y es bastante conocido en el mundo cristiano, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, no dice el cura, dice Él, hablando de Jesús, de Dios, dice, es fiel y justo, ¿ah? Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y de yapa nos limpia de toda maldad. Mire, qué interesante, ¿no? Entonces, le hemos dado personajes a seres humanos, le hemos dado divinidades, le hemos dado una posición divina.
ellos, ¿no? O por ejemplo, yo escuché decir alguna vez que María es intercesora nuestra y hacen una oración, en alguna oportunidad escuché una oración que dice María intercede por nosotros. No. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, no dice María, no dice María murió, sí, pero ahí nomás se quedó, ¿ya? Dice Jesús murió, pero también resucitó, dice, el que además está sentado a la diestra de Dios, no está María sentada a la diestra de Dios, es Jesús, el que también intercede por nosotros. Entonces, si tú te llamas Margarita, Jesús de allá, de la diestra que está de nuestro Dios, Él está intercediendo por Margarita. ¿Te das cuenta? No es María la que intercede. Luego, también he escuchado decir que María es abogada nuestra, sí he escuchado decir, ¿no? Hay una enseñanza. Que ahorita vamos a abordar eso. Sí, en Primera de Juan, el primer libro de San Juan, capítulo 2, verso 1 y 2, dice, hijitos míos, esta cosa les escribo para que ya no pequen más. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta? Y él dice que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. ¿Quiénes son todo el mundo? Tú que nos estás escuchando, tú, mi estimado amigo, amiga, de repente no profesas la religión cristiana o la vida cristiana, tienes cualquier religión, por ti también. Jesús intercede, es tu abogado. Correcto. Jesús también para ti es tu propiciación por tus pecados. ¿Me dejo entender? Entonces, no te sientas exento, eximido, eximida de esta gracia en la que en algún momento Dios me la dio a mí, le dio al pastor Vivan y a muchos de nosotros cristianos que hoy día estamos aprendiendo a conocer la verdad. También a veces ponemos a María dentro de un contexto que es la madre que nos ilumina. No, no, no. Juan 1:4 dice, hablando de Jesús, Juan, libro de San Juan, capítulo 1, verso 4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es el que ilumina tu vida? Es Jesús. Ese Jesús va a iluminar tu vida, te va a dar luz en tu vida, en tu comportamiento, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de vivir. ¿Cómo eres tú con tu esposa? ¿Cómo eres con tu esposo? ¿Cómo eres con tus hijos? ¿Cómo eres con tus padres? A veces la oscuridad, las tinieblas espirituales nos invaden y tenemos reacciones, conductas, comportamientos y palabras de la oscuridad, de las tinieblas, no de la luz que es Cristo. Entonces tú necesitas esa luz en tu vida, se llama Jesús. ¿Cómo lo puedes tener? Recíbelo en tu corazón. Si acá tenemos hermanos en la fe que están débiles, está todavía, como llamamos nosotros, con una pisadita en el mundo, una pisadita en la vida cristiana, también yo te invito, haz de Jesús tu luz, que ilumine tu andar, tu pensar, tu caminar. Es decir, Él es la luz, Él es el que ilumina nuestra vida. No es una persona que ya falleció o una persona que vive el día de hoy. No, no, no. Jesús dijo bien claramente en Juan 14:6. Juan 14:6, Él dijo así, yo soy el camino. Tú quieres caminar correctamente en la vida, tienes que ir a Jesús, tienes que recibir a Jesús. No a María, no te pongas ese vestido morado, que porque estamos en octubre, eso no es el camino. Eso se llama religión, es la religión, pero no es el camino. Déjame decirte eso con mucho respeto y con mucho amor. ¿Ya? Correcto. No es el camino. ¿Qué más dijo Jesús? Yo soy la verdad. Él es la verdad. La verdad no es una cosa. La verdad no es una idea, un concepto, una filosofía. La verdad, mis queridos presentes, es una persona llamada Jesús. Tú vienes a Jesús, tú recibes a Jesús, conoces la verdad. Y esa verdad te hace libre. De la religión, de tu vicio, de tu malas conductas, de tus malos procederes, de tu malos pensamientos, de lo que te encadena. De eso te hace libre de la verdad llamada Jesús. Y por último, Jesús dice, yo soy la vida. ¿Sí? Claro que sí. Él es la vida. Él es el motor de nuestro existir, es la vitalidad de nuestro existir, tanto para nuestra alma, para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ningún contexto que se habla sobre las virtudes, las características de Jesús, en ningún contexto se puede poner a una persona, y menos a María, que fue un instrumento para que Jesús venga a este mundo como tu Salvador, porque Jesús es nuestro Salvador. Mateo 1:21 dice, hablando de María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús.
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú eres parte de ese pueblo que de repente andas en pecado. Por eso es que necesitamos a Jesús. No necesitamos a María, como les dije más antes, no necesitamos a esos santitos, ¿no? San Gabriel, San Mateo, San no sé qué más. Entonces, no necesitamos de ellos. Déjeme decirle con mucho cariño y respeto, usted no necesita la religión. Usted necesita a un Jesús que es Dios, a un Jesús que es Salvador de nuestras vidas. Muchas gracias, pastor. Amén. Muy bien, estamos terminando este diálogo, pero queremos saludar a las personas que están con nosotros y luego de esto vamos a pasar un punto más y ya vamos a las preguntas que pueden estar haciendo los que nos están viendo. Lía dice buenas noches, pastor y hermanos. Jimena dice buenas noches, querido pastor y hermanos también. Mi mamá, la hermana Ida, dice buenas noches con todos, hermanos, que Dios siga bendiciendo. Gracias a Él nos mantenemos de pie. Buenas noches con todos. Mi esposa dice buenas noches, pastor Tony. Nuestra hermana Betty también dice buenas noches, hermanitos, pastor Liban y pastor Tony. ¿Quién más? A ver, Jimena también manda saludos, buenas noches, pastor Tony. Estaba viendo eco, pero bueno, ya lo hemos solucionado. La hermana Norma nos dice buenas noches, pastor Tony y pastor Lee, Dios los bendiga. De Brasil también, nuestro hermano Ubirací nos dice gracias y paz a todos los hermanos peruanos. ¿Quién más? A ver. Laura. Buenas noches con todos, excelente tema, pastor Lee, pastor Tony, bendiciones. El hermano Renato también dice buenas noches, pastor Tony, pastor Lee y el pueblo de Dios. Nuestra hermana Zunda nos dice buenas noches, pastores Lee y Tony, que Dios los bendiga y que su palabra nos eduque para siempre. Muchas bendiciones para todos, amén. May desde Maldonado nos dice buenas noches, pastor, que Dios los bendiga, saludos de Puerto Maldonado. Ahora, ¿quién más? Nuestra querida hermana Lucy dice, estoy presente, pastor. La hermana Jesusa dice aquí, buenas noches, pastores, está interesante el tema, acá rodeada de fanáticos, es decir, creyendo en la Virgen y santos, que solo queda orar por ellos. Bueno, en realidad sí, y predicarles la palabra, ¿no? Porque es que ellos no van a creer si es que no hay quien les anuncie. Romanos capítulo 10 dice así. Mi esposa dice, está citando un versículo, es Éxodo capítulo 20 del 1 al 5, donde va a hablar acerca de ídolos, acerca de esas cosas, la prohibición de hacer los ídolos. Y hay una locura también, ¿no?, de parte de los católicos ahora en decir que Dios no prohíbe hacer imágenes, o sea, lo que Dios prohíbe según ellos es la idolatría, no la imagenlatría. Dios santo. La hermana Ida cita también Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesús, por eso estamos hablando de solo Jesús. Luego mi esposa también va a citar un versículo, Apocalipsis 22, 18 y 19, donde dice que si alguno va a añadir o va a quitar, Dios también le va a borrar su nombre del libro de la vida. Jimena cita Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. Nuestro hermano Renato está dando un comentario aquí, dice Mateo 15, de 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Acá hay una pregunta que ahorita lo vamos a leer. Y Liban dice, mi hijo, dice, buenas noches hermanos, pastor Tony, bendiciones para usted y para los hermanos también. Muy bien, gracias. Queridos hermanos, quiero invitar a las personas que están con nosotros en este momento a que puedan hacernos llegar preguntas, si es que tienen, y sus comentarios también. Acá hay una pregunta que ahorita lo vamos a leer. Sin embargo, vamos a hablar un punto más acerca de lo que estábamos tratando. Vamos a hablar acerca de Jesús como mediador y como abogado. Título que también se lo han atribuido a María, yo no sé cómo, pero vamos a Hebreos capítulo 7, hablando acerca de esto, con esto vamos a concluir. Hebreos 7, en el versículo 25, dice la Biblia, no la tradición, el pensamiento de hombres, no, la Biblia, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, está hablando de Jesús, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién vive para interceder? Jesucristo, el mismo que puede salvar eternamente. Y primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a María la justa. No dice eso, dice a Jesucristo el justo, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, también va a haber una defensa de nuestros amigos católicos, pero de lo indefendible, porque no se puede defender estas cosas. No hay cómo defender. Y también les voy a mostrar una página donde, bueno, van a tratar de, como se dice, ¿no? Dar, ¿cómo es que se dice? Manotadas, ¿no? Cuando uno se está ahogando ya hace lo que puede para salir adelante. En el catecismo de la secta católica, en su numeral 197, dice, ¿cómo ayuda la Virgen María a la iglesia? Vamos a ver cómo. Dice, después de la ascensión de su hijo, la Virgen María, a ver, déjenme ver si está apareciendo, sí, está apareciendo para ustedes. La Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la iglesia. Entonces, si ella va a recibir ese título de ayudadora de la iglesia, entonces todos también vamos a recibir, porque todos oramos por la iglesia, ¿verdad? Y dice, incluso tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, como si los muertos no hablan. Siendo todavía, dice acá, siendo para todos un modelo de fe y de caridad, y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico, o sea que Él está salvando, que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Lo ponen como para adornar nomás la palabra Cristo, porque la secta católica no es cristiana. Yo no quiero ofender, yo creo que soy un poquito más incisivo cuando yo hablo, pero la secta católica es mariana y Constantina, no es cristiana, porque sacan a Jesucristo del juego. Jesucristo, si fuera un partido de fútbol, si todo esto sería la selección, Jesucristo es un suplente que siempre está en la banca. Quien es el capitán y quien mete goles es María, dentro de la religión católica, dentro de esta secta, porque ellos son marianos, no son cristianos. Se dice que es una religión cristiana porque, bueno, en fin, predican a Jesucristo. Es que toda religión te va a predicar a Jesucristo y después te van a sacar otro librito cuando por fin te pescan. Continúa diciendo esto el catecismo. Los fieles ven a María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Muy bien. Dice que ellos la invocan como una abogada, no está en la Biblia. Como una auxiliadora, tampoco está en la Biblia. María es un socorro, ¿dónde está en la Biblia? Y por último, como una mediadora. Y el pastor Tony citó un pasaje en la Biblia que nos habla de las bodas de Canaán, cuando, por ejemplo, se les acaba el vino, pues, ¿no? Y María se acerca y ni siquiera le da una orden a Jesús. Solo le dice, Jesús, ¿sabes qué? Se acaba el vino. Ahí Jesús le dice, pero mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué te pasa? En otras palabras, ¿no? No ha llegado mi hora. Y porque Jesucristo convierte el agua en vino, dice que María se convierte ahí en una mediadora, en una abogada en el cielo. Pero es que hay que tener un poquito de entendimiento, hay que saber leer y escribir para entender qué cosa está diciendo eso. Apenas hay que saber leer para entender. Lo que está diciendo es que, o mejor dicho, lo que no está diciendo ahí es que María no está intercediendo en el cielo, porque es que no está diciendo eso la Biblia. Por eso se dice una exégesis, porque están aumentando y están diciendo cosas que el versículo no dice. Ahora, si por haber dicho eso, María se convierte en auxiliadora, socorro, mediadora y abogada, entonces la mujer sirofenicia también, porque ella fue delante de Jesucristo cuando Jesucristo le dice, no es bueno tomar el pan de los perrillos, dárselo el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Yo he venido principalmente a los hijos de la casa de Israel y no a otras personas, pero la mujer insiste hasta que Jesús le dice, mujer, grande es tu fe. Entonces, ha habido muchas personas que han intercedido así. Por eso entonces van a ser auxiliadores, socorro, mediadores y abogados. Es una locura. Solamente Jesucristo puede tener esos títulos. Amigos, yo con esto termino y de repente el pastor tiene algo más para decirnos. Sí, quería hacer una acotación respecto a ese comentario de la boda de Canaán. En el texto se ve que María
nota la ausencia o la carencia del vino de esa celebración que se estaba llevando, y ella le dice a Jesús que ya no hay vino. Es decir, acá tengo un comentario al respecto, donde participa María y a través de esa experiencia se le califica a María como una cooperadora en la misión de Jesús, en su obra milagrosas de Jesús, ¿no? Como sabemos, este fue el primer milagro de Jesús, ¿no es cierto? Claro. Entonces, aducen con este texto, con este pasaje bíblico, como que María se está poniendo en un plan intercesor entre la necesidad de la gente y la capacidad o el poder de Jesús para satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, esa es la idea que se cultiva de este pasaje bíblico. Luego, cuando ella dice, no, haced todo lo que Él os diga, ¿no? Entonces, toman esto como un pretexto, así quiero decirlo yo, como un pretexto para fundamentar este dogma, esta enseñanza, que pone a María como la intercesora de la humanidad, ¿no? En general. Pero ya hemos compartido ahí anteriormente algunos textos que esa es una virtud propia del Señor Jesucristo con respecto a ser intercesor o abogado, ¿no es cierto?, de la humanidad. Correcto. Bueno, habría mucho que hablar acerca de este tema, en realidad siempre va a faltar el tiempo, pero yo creo que hemos podido pasar algunos datos importantes a los hermanos, y lo más visible es que todos los dogmas marianos y todas las cosas que se dicen de María, no está nada de eso en la Biblia, nada, solamente de Jesucristo, porque como dije a un principio, la Biblia es cristocéntrica, no mariana. Entonces la Biblia se va a encargar de mostrar un personaje importante, es Jesucristo, el primero y el último en la Biblia, ese es el personaje principal. Vamos entonces a los comentarios y con esto podemos cerrar. Si es que hay preguntas, vamos a ver acá. La pregunta que decía así: Pastor Tony, quisiéramos que nos explique sobre algunas apariciones de María según el catolicismo en distintos lugares. ¿A qué se debe? ¿Cómo es? ¿Es real? ¿No es real? Vamos ahí, Pastor Tony, con la respuesta. La hermana Ida es quien manda la pregunta. Muy bien. Quiero pedirle, por favor, que tengamos un poco más abierta la mente para poder explicar este punto de las apariciones. ¿Ya? Bien. Miren, en realidad tenemos que tomar algunos principios que la Biblia nos muestra con respecto a las personas cuando mueren. La Biblia, por ejemplo, nos dice que el hombre muere una sola vez y después viene el juicio. ¿Ya? Muy bien. También tenemos un pasaje bíblico que nos habla acerca de la muerte de un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. Y cuando Lázaro muere, el texto dice claramente que es llevado al seno de Abraham. Pero cuando el rico muere, dice que va hacia el Hades, ¿ya? Un lugar de tormento, de sufrimiento. Entonces allí este rico experimenta tanto tormento, tanto dolor, y le dice a Abraham, le dice que lo lleve, que lo haga regresar donde su familia, donde sus hermanos, para que no vengan a ese lugar de tormento. ¿Ya? Muy bien. Entonces Abraham le dice, no, un momentito, tú no puedes ir allá. Y tampoco quería que Lázaro moje su dedo en agua y le ponga en su boca, porque tenía tanto tormento que eso le bastaba, ¿no? Wow. Entonces dice, no, nadie puede pasar para allá ni de allá para acá, porque entre ellos y nosotros hay un gran abismo, una gran cima con S, que significa profundidad, un abismo. Entonces, estos pasajes como referencia que estoy poniendo nos dan a entender de que en realidad no se puede regresar después de la muerte. No se puede regresar. Hoy día estaba viendo un programa que sucedió en la Argentina, un caso de un joven que va a buscar a una chica a su casa y los papás no querían que el joven se encuentre con la hija. Resulta que cuando se lleva esto a una explicación,
la señora dice, es que mi hija no vive acá, le dice al joven, ¿no? No vive aquí. Ella hace 27 años que se fue. ¿Cómo es posible? Dice, pero si yo he traído a su hija, yo le traía a su casa, anteanoche le traía a su casa y ha entrado a esta casa. Y la señora dice, no, no es posible, porque mi hija hace 27 años que murió. Y muestra unas imágenes en el programa del suicidio que tuvo esta muchacha. Estaba tirada en la pista, en la calle. Y las cámaras de seguridad del cementerio ven una imagen de una chica joven con un vestido blanco paseándose por el cementerio. Y la reconocen como la hija de la señora. ¿Qué fue? Pero este joven la veía. Y él dice, no, pero yo estuve en la plaza tal, a tal hora, tal día, y con ella yo estuve y le presté mi chaqueta, y yo estaba tomando una botella de cerveza, estaba tomando cerveza en una botella. Entonces, los productores del programa buscan ese video en el municipio de esa localidad de Argentina, y se veía al joven solito en la banca, poniendo al aire su casaca. No había nadie, solamente estaba él en el video. ¿Se dan cuenta? Y él le hablaba a alguien. Entonces, miren, ¿qué son estas apariciones? ¿Qué ocurre con estas apariciones? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, tenemos un caso en el primer libro de Samuel, capítulo 28, con un personaje llamado Saúl, que fue rey de Israel, el primer rey de Israel. Muere este hombre, pero antes se había dictado una ley de que nadie podía ir donde brujos, adivinos, agoreros, hechiceros, no se podía ir. Así es que muere Samuel. Entonces Saúl, como era muy amigo con Samuel, se siente solo, ya no tenía quien lo aconseje, no había con quién hablar, con quién consultar nada. Entonces, ¿qué hace Saúl? Va y busca una bruja de una ciudad llamada Endor, ¿ya? Allí va donde una bruja, una medium, una que tenía relaciones, se comunicaba con espíritus, con seres muertos, según el texto. Pero ¿qué pasa? Saúl se disfraza para no ser reconocido y no caer en la falta de la ley que se había dado, y va donde esa bruja. Y la bruja le dice a él, en el verso 11 del capítulo 28, le dice, ¿el espíritu de quién quieres que invoque? Ah, mira, la bruja dice, ¿el espíritu de quién quieres que yo le llame? Y Saúl dice, quiero que llames a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, usted me engañó, dice, es Saúl. No tengas miedo, le dice el rey Saúl. ¿Qué es lo que ves? Mira, él le dice a la mujer, ¿qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. No dice bajando del cielo, dice subiendo de la tierra. De abajo venía ese personaje. Pero ella no dice que vio a Samuel, ella dice que vio un Dios, o sea, un aspecto como de un Dios con minúscula. Y Saúl le dice, ¿qué aspecto tiene? Y le dice, es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta, dice, pensó en él, de que era Samuel. La Biblia no dice, no confirma que era Samuel, dice, según Saúl, pensó él, creyó que era Samuel. ¿Por qué? Por las características que le daba este personaje. ¿Ya? Muy bien. Les decía que tengamos un poquito la mente abierta. ¿Por qué? Porque he llevado estudios sobre cómo los demonios se manifiestan, porque los demonios son seres espirituales, ¿sí? Que no han perdido sus capacidades como seres espirituales, no han perdido sus capacidades porque las siguen teniendo, solamente que son seres caídos, seres que están apartados de la santidad, de la voluntad de Dios. Entonces ellos se manifiestan, pueden materializarse. Si ustedes recuerdan la historia de Lot en Sodoma y Gomorra, 2 ángeles visitaron a Lot y eran con forma humana, tenían rostro humano, hasta podían tomar alimentos, se dan cuenta. Entonces los demonios pueden tomar formas humanas, ¿de acuerdo? Entonces cuando hablamos de esas apariciones, por ejemplo, dicen que apareció la Virgen María en ciertos lugares de Italia y que 3 niños fueron comunicados por ella de ciertas circunstancias o tragedias que van a pasar en el mundo, se dan cuenta. Entonces, no puede un ser humano del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los tiempos de Jesús, así sea la mamá de Jesús, no pueden volver a esta vida. Son demonios, son espíritus que toman formas humanas y vienen a este mundo a confundir, a generar ciertas ideas y conceptos acerca de que se ven fantasmas o se ven personajes aún bíblicos, se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, quisiera en eso hacer un hincapié. Entonces,
no es en realidad que el ser humano vuelve acá o aparecen personajes de la Biblia y nos traen ciertos mensajes para que se comunique al mundo. No, eso no sucede de esa manera. ¿Ya? Bueno, espero que esta explicación, porque en realidad hablar de esto es un poquito extenso, pero espero con esta explicación que he puesto como modelo la vida de Samuel y Saúl, se tome como un punto para no avalar ni tomar como una verdad estas apariciones de ciertos personajes después de muerte. Y en realidad esa creencia de que los muertos pueden aparecer o puede haber apariciones es antigua en realidad, consultar con los muertos. Deuteronomio 18, del 9 al 11 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esas abominaciones las va a decir en el siguiente versículo. No se ha hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni ni sortílego, ni hechicero. Y el 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, esa es una práctica que en realidad la Biblia sentencia, ¿no? Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El pastor dice que esas son apariciones de los demonios y no hay otra más en realidad, porque esas apariciones que según los católicos han tenido acerca de María, y hasta hace poco, ¿no? Que han dicho de un joven, por ejemplo, que había muerto, pero su rostro, su cuerpo no pasaba como con las otras personas que morían. No, o sea, no cambiaba, no parecía muerto. Ya le estaban llamando de beato, no sé, pero han desmentido porque eso en realidad era un rostro de plástico que le habían hecho ahí seguramente para conservar. Entonces, Iván, sí. Perdón, ahí quiero hacer una acotación. Estas apariciones también entran dentro de la tradición popular, claro, del pueblo católico. Y a veces, quiero decirlo también de esta manera, y a veces no siempre es una doctrina católica, sino que se convierte por la expresión del pueblo, por la creencia del pueblo. Es decir, el pueblo también genera dogmas, y la Iglesia Católica lo acepta y lo pone después como parte de su enseñanza o de su permisibilidad, digamos, a las prácticas y a la creencia de este tipo de cosas. Ese es otro fenómeno que también tenemos que aclarar, ¿no? También el pueblo hace que su tradición se genere un dogma o una doctrina de su religión. Claro. Y esas apariciones en realidad ocurrieron, pero no quieren decir que sean apariciones de Dios. De Dios, claro, así es. ¿No? Porque sí, o sea, existe un mundo espiritual, claro que existe. Existe ese tipo de apariciones, pero es porque el diablo está queriendo desvirtuar todo lo que Dios ha hecho. Y es por eso que en la Biblia se prohíbe esa práctica de consultar a los muertos, de hacer subir. No es que los muertos van a subir, es que los demonios tienen la capacidad suficiente para tomar el cuerpo, imitar la voz, a tal punto que la persona crea en este tipo de cosas y entonces sea engañada de esa forma, comience a creer más para ese lado, comience a dedicarse más a esas cosas y entonces se va alejando más de Dios. El diablo, el enemigo es sutil. Muy bien, vamos a los últimos comentarios, si es que hubiera, y preguntas, y de ahí encerramos. A ver, Mateo, la hermana Ida cita, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Mi esposa cita primera carta a Timoteo 2, 5, 6, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. Amén. No hay preguntas, los hermanos yo creo que lo han entendido y si no, están tímidos, no sé, pero no hay preguntas. Pastor Tony, entonces vamos a despedirnos ahora. Y antes de despedirnos, yo agradezco mucho su participación, agradezco mucho darse un tiempo para estar con nosotros aquí, pasando algunas enseñanzas para nuestros hermanos, pasando informaciones que son bastante importantes. Yo espero que los hermanos
hayan podido tomar sus apuntes, sus notas, porque todo lo que estamos hablando aquí es bastante importante. Entonces, Pastor Tony, su despedida ahí, por favor. Muchas gracias, Pastor Livan. De verdad ha sido un gusto muy grande el haber estado con ustedes compartiendo estos temas. También agradecer a los que han estado presentes en esta reunión. Solamente acotar que es importante instruirnos a través de la palabra de Dios, porque es la verdad, y que Dios nos ayude a separar la mentira de la verdad, porque a veces las mentiras vienen como verdades, ¿no? Pero es la Biblia, la palabra de Dios, la que, como hablaba hace un momento, la que nos va a llevar a toda la verdad, y esa verdad se llama Jesús, y ese Jesús como verdad nos va a hacer libres. Entonces quiero transmitir este mensaje a quienes de repente no han experimentado todavía el recibir a Jesús en su vida personal como su Señor, como su Salvador, como su Dios, como el gobernante de su vida, para que lo hagan. Y a quienes ya lo hemos hecho, también conminarles a que no se separen de Él. Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿no es cierto? Sin mí nada podéis hacer. Entonces, también quiero invitar al pueblo de Dios para que no se separe de esa verdad llamada Jesucristo, porque hoy día también están entrando muchas mentiras en el corazón y en la mente de muchos cristianos. Entonces, antes de despedirme, yo quería hacer esa invitación, ese cuidado que también debemos tener, y que proclamemos el Evangelio, proclamemos la palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Hay que pedir mucha sabiduría a Dios para ayudarles a salir de la ignorancia bíblica a este pueblo peruano que lo necesita de verdad con mucha urgencia. Sí, ¿ya? Amén. Ya los tiempos finales se están acercando, las señales son cada vez más claras, incluyendo la pandemia, no es una casualidad. Se dice que cada 100 años aparece una pandemia en el mundo, pero estas pandemias que ya vienen están dentro y parte de los últimos tiempos de la existencia de la humanidad, y se acerca más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y nos ayude también a conocerle cada vez más a Él. Padre bueno, Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos por este tiempo otorgado. Gracias también por esta magnífica labor del pastor Livan, Señor Dios, de a través de diálogos dar a conocer al pueblo, a tu iglesia y a esta nación peruana, Señor Dios, las grandes verdades que están en tu palabra. Muchas gracias, mi Dios. Bendice nuestras vidas y que todo lo que hemos expuesto en esta tarde sea de bendición para todos los que han estado participando en esta reunión. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, hermanos, amigos que nos siguen, yo también quiero despedirme con un pasaje de la Biblia para decir, solo Cristo salva, solo Cristo es nuestro Redentor, solamente Cristo fue crucificado, resucitó, ascendió, Él es nuestro abogado, Él es nuestro Redentor y Él es el que vendrá a buscar a su pueblo. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hablando de su humildad. Miren cuánta humildad tuvo. El cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, mientras unos están endiosando a María, Jesucristo se despojó de eso. Miren la humildad de Dios. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no hay otro más, solo Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto está hablando de totalidad, o sea,
todos, arriba, abajo, donde sea, en el nombre de Jesús, se dobla su rodilla, no en otro nombre, no en María, no en ningún santo, no en ningún papa, no en ningún pastor, en ninguna iglesia, es en el nombre de Jesucristo únicamente. Y el versículo 11, que es una estocada, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Amén. Hermanos, la Biblia habla por sí sola. No necesita que nosotros la defendamos. Gracias a todos los que han estado participando hasta este momento, por los mensajes, por la pregunta, por haber participado de alguna forma. Gracias porque también están compartiendo el video y les pido compartan para que esto llegue a más personas. Como ya se dijo antes y yo me gusta decirlo, prefiero ofender con una verdad que matar con una mentira. Y si alguien se ofende por eso, pues bueno, ya se fue ofendido, pero con la palabra de Dios. Ya tiene entonces eso que va a estar dándole vueltas en su corazón y en su cabeza, porque Dios habla de esa forma también. No se olviden que mañana tenemos una transmisión también a las 6 de la tarde, culto de oración, y tenemos el sábado el espacio de los chicos JUPEC por Together, 6 de la tarde por el espacio o por la plataforma de Google Meet. Y el domingo también tenemos un culto virtual. Que Dios los bendiga a todos ustedes, al pastor Tony, que tengan un buen descanso, una buena noche y nos vemos el día de mañana con todos. Un grande abrazo, un beso para todos ustedes en el nombre de Jesús. Chao hermanos, hasta la siguiente. Bendiciones.